Probablemente seamos una de las generaciones de mujeres con más información acerca de la perimenopausia para prevenir, para transitarla de la mejor manera posible, a diferencia de generaciones arriba de nosotras que no tenían idea de qué estaba pasando. Entonces, primer paso, vamos a tratar de ir quitando el mito de que tiene que ser horrible y de que tiene que ser una tortura y de que ser mujer es igual a sufrir. Y aquí va desglosada la perimenopausia, qué significa, qué va a pasar, cuándo esperarla y todo lo que necesitas saber. Bien, este video se va a tratar un poco de la cronología, como el proceso y el curso habitual de la perimenopausia, porque hay mucha desinformación acerca como de la edad, de en qué época de la vida empieza a pasar, cuándo confundirla con otros síntomas, cuándo no, qué esperar. De repente también estamos cayendo en es que todo es por la perimenopausia, todo es por la perimenopausia y todo es perimenopausia y no necesariamente. Entonces, primero, la diferencia entre menopausia y perimenopausia, que eso es muy importante, porque la menopausia es exactamente el último día que menstruas de tu vida. O sea, ese último ciclo menstrual, esa es la menopausia, esa es la definición de menopausia. Como que durante 1000 años nos las pasamos mencionando igual menopausia y todo era como estoy en la menopausia, estoy en la menopausia, estoy en la menopausia, para referirnos a todo lo que pasaba años alrededor de esa fecha. La verdad es que no importa mucho si tenemos que ser específicos con menopausia o perimenopausia, díganlo como quieran, pero es importante que sepan eso, porque si un día un médico les pregunta cuál es la fecha de su menopausia, que sepan que es un día claro y es un día concreto y es un evento en la vida. Igual que la primera vez que menstruamos, que eso se llama menarca, ese fue un evento en nuestra vida y tiene una fecha, un mes, un año específico, y la menopausia también. El tema de la menopausia es que vamos a saber la fecha dentro de un año después de que pasa, porque la menopausia por definición es cuando ya cumples un año sin menstruar. Entonces, si de repente menstruaste y luego no menstruaste durante 5 o 6 meses, pero vuelve a haber 1 o 2 ciclos, otra vez a partir de ahí empiezas a contar y cuando en verdad hayan pasado 12 meses, esa es la fecha de la menopausia. Esta fecha menopausia en promedio transcurre entre los 45 y 55 años, en cualquier momento. Y ya. Pero lo que sucede con la perimenopausia, peri, que significa, como su nombre lo dice, todo lo que ocurre alrededor de la perimenopausia, donde son todas estas series de síntomas y de cambios en nuestro cuerpo, que ya vimos que no nada más son síntomas como, tengo bochornos y ya mis ciclos son irregulares. Son un montón de cosas a nivel sistémico, de pies a cabeza. Pasa por nuestra piel, por nuestro cerebro, que sufre muchos cambios. Pasa por muchos cambios. Nuestras hormonas, nuestros ovarios, nuestra tiroides, nuestros huesos, o sea, todo el cuerpo lo resiente. A todo este cambio se le llama perimenopausia y se dice últimamente que la perimenopausia es como una segunda pubertad. ¿Por qué? Porque ahí sí es un tiempo súper amplio. O sea, los síntomas y de toda esta transición pueden durar de 4 hasta 10 años. 10 años, lo cual pues no es una cosa cualquiera, no es una transición X en la vida, es todo un proceso similar al que vivimos en la pubertad y después la adolescencia. ¿Qué pasó en la pubertad y en la adolescencia? Nuestro cerebro cambió, nuestra mente evolucionó, maduraron muchas partes de nuestro cuerpo en un proceso que justo iba y venía, que de repente no reconocíamos nuestro cuerpo, de repente empezamos a tener síntomas no solo físicos, también emocionales, de lidiar con emociones distintas y con cosas que no conocíamos y ver un cuerpo de una forma en la que nunca lo habíamos visto. Y es un proceso, digamos, pues sí, duro y lento y complicado. Así como seguramente todos recordamos que fue nuestra pubertad, adolescencia, y si no, por lo menos nuestros papás sí se acuerdan que fue una temporada dura, y es algo similar. Sus diferencias importantes: de entrada, estamos mucho más informadas probablemente que cuando teníamos 11, 12, 13 años, pero también nuestro estilo de vida es súper diferente. Antes teníamos que preocuparnos, pues no sé, por emociones, porque ya no te llevabas igual con tus amigas y las cosas cambiaban, por cómo te iba en la escuela, se habías cortado con tu primer novio, esas cosas. Pero ahorita probablemente tienes hijos,
Y si no, tienes un trabajo, tienes una carrera, tienes relaciones familiares, tienes todo tu proceso personal de desarrollo y es un estilo de vida mucho más exigente, mucho más demandante, donde hay que malabarear mucho más cosas. Y tal vez estabas en un punto donde ya le habías entendido a la vida y ya tenías todo organizado y de repente tu cuerpo empieza a hacer cosas distintas y empiezas a tener estas cosas como de pérdida de memoria, que es importante, que tal vez no te sientes igual de segura para una presentación, para una junta, para una entrevista de trabajo, porque tienes miedo de que se te olviden ciertas cosas, porque no confías igual en tu cuerpo, porque aunque no hayas hecho nada distinto, la ropa de repente ya no te queda, como en la pubertad y en la adolescencia. Y así como adultos entendemos que los pubertos y los adolescentes están pasando por un proceso, de esta misma forma hay que ver a las mujeres en la perimenopausia. Están pasando por un proceso donde su cuerpo y su cerebro van a tener muchos cambios y hay que darle al cuerpo los nutrientes necesarios para que pase esto de la mejor forma posible. ¿Por qué es tan complicado, digamos, de entender? Porque durante muchos años nuestras hormonas estaban actuando de forma consistente, ¿no? Siempre aparecía esta cantidad de estrógeno tal día, iba bajando para tal día, subía la progesterona X día, después bajaba tal día. Nuestra tiroides, otra hormona que requiere que trabaja como por pulsaciones, nuestro cortisol, nuestra insulina, todos estaban trabajando en conjunto, en armonía, y cada quien, o sea, nuestro cerebro sobre todo, sabía cuándo iba a aparecer qué hormona y qué significaba y qué iba a pasar. Y lo que empieza a cambiar en la perimenopausia es que estas hormonas se rebelan básicamente y empiezan a aparecer y desaparecer a un ritmo que no es posible predecir. De repente sube la testosterona o los estrógenos 2 días, de repente sube 2 horas, de repente se tenía que quedar nada más un día la hormona luteinizante, se queda 5, o sea, quién sabe qué está pasando. Y eso es lo que causa como tantos altibajos, tantas cosas que no entendemos, que no reconocemos. Y nuestro cerebro también pues es el primero que se va perdiendo, ¿no? Si va bajando la progesterona, que es una hormona que nos suele tener como más tranquilas, en calma y en paz, eso cambia nuestro humor, cambia nuestro nivel de tolerancia. Y si eso le sumamos tal vez en muchas mujeres, niños chiquitos o niños adolescentes, pues también es una combinación más difícil. Entonces, lo primero es entender qué está pasando, por qué son cambios de tantos años, por qué no vamos a entender muchas cosas o muchas reglas con las que ya jugábamos antes y cómo irlo transitando de la mejor manera. Ahora, otra cosa que es importante mencionar, a pesar de que la mayoría de los síntomas así más obvios de la perimenopausia comienzan a pasar, si es temprano, tal vez como a finales de los 30, 38 a 40, y la mayoría de las mujeres van a ir sintiendo estos síntomas como en los principios de los 40, unos 42, 43 años, ya se empieza a notar más claro que son síntomas de la perimenopausia. Pero eso no significa que desde los 36, 7, 8 hubo indicios en nuestro cuerpo de que había menos progesterona o menos estrógenos. Probablemente no a un nivel tan marcado donde digamos, híjole, esto es un síntoma seguro, esto antes no estaba, me están doliendo las articulaciones, se me está cayendo el pelo, estoy teniendo bochornos. Esos son como los síntomas más obvios. Pero puede que haya señales, y no necesariamente las sintamos, de que están empezando a bajar estas hormonas, progesterona y estrógenos principalmente, desde antes. Y eso es importante ponerle atención porque significa que desde los tal vez 38 estaba bajando cómo sintetizas tu cantidad de hueso, lo cual después de una menopausia puede llevarte a la osteoporosis. Entonces, si tú ese síntoma no te das cuenta que está ahí, después llega la menopausia y no te diste cuenta que 10 años antes estabas perdiendo hueso, pues ya despuesito de la menopausia tal vez te diagnostican con osteopenia o osteoporosis y dices, pero ¿por qué? Qué raro, qué rápido se acaba de pasar, o sea, ¿qué pasó? Entonces, esa es una señal de cosas que pueden estar pasando desde antes. Pérdida de hueso que no necesariamente se siente. Otra cosa que no se siente y hay que ponerle atención es colesterol y triglicéridos altos. Sí, incluso si nunca ustedes habían padecido de colesterol alto y se cuidan y comen bien y todo, en esta temporada pueden empezar a salir los análisis alterados y si no van y toman en el laboratorio la muestra de sangre, no lo van a sentir. A menos que estén muy muy altos, a veces hay mareos y dolor de cabeza, cosas así, pero si no, tu colesterol malo puede estar más arriba de lo necesario y tú te vas a sentir igual.
Entonces hay que monitorear con análisis de sangre frecuentes cada 6-12 meses en una química sanguínea común y corriente. Sale colesterol total, bueno y malo, y triglicéridos. Hay que ponerles atención porque si están altos aumenta nuestro riesgo de enfermedades cardiovasculares, de infartos y de desarrollar hipertensión, que es un tema porque la verdad es que hay mucha hipertensión alrededor de los 40-45 años como consecuencia de estos cambios hormonales. Entonces, atención ahí. Y también hay que hacer una densitometría ósea porque tampoco te vas a dar cuenta que tus huesos se están debilitando, no se va a sentir. Y el proceso de recambio del hueso es algo tan tardado que es importante identificarlo en cuanto se pueda para empezar a fortalecer este hueso. Ahora, ¿qué otra cosa puede ir pasando que no va a tener síntomas importantes? Estar perdiendo músculo. Nuestro pico de construcción de músculo fue a los 34 a 36 años, ya alargando mucho la liga, estirando mucho la liga. Esta es la temporada en la que más fácil íbamos a hacer músculo de forma más rápida. Que no con el pánico, podemos seguir construyendo músculo a todas las edades, simplemente cada vez va a costar más trabajo, más peso o más sesiones a la semana, más consumo de proteína, el proceso va a ser más lento y la pérdida va a ser más rápida. De repente con poquito que dejes de consumir proteína o poquito que le bajes al ejercicio, se te puede ir músculo que tal vez te tardaste 3 o 4 meses en construir y lo pierdes en mes y medio. Entonces el proceso va a ser más difícil y va a requerir más esfuerzo, pero no significa que no puedas hacer músculo y que yo tenía hasta los 35 años para hacer músculo y después ya no hice y pues ya así me quedé. No. Lo que sí es muy importante es entender que hasta ahí llega como ese pico de construcción muscular y que después los esfuerzos son más intensos, pero hay que continuar con esos esfuerzos todo el tiempo y ese es otro síntoma de que estás perdiendo estrógenos y progesterona aunque no haya síntomas específicos de perimenopausia. Y siguiente cosa, que esta sí es más fácil de sentir y de darse cuenta, es la famosa acumulación de grasa abdominal. Esa acumulación que no saben cuántas veces he escuchado es que subí de la nada, es que no cambié nada, es que me seguí cuidando, es que seguí haciendo ejercicio, es que fue ropa que me compré hace 3 meses, no hace 3 años, ¿no? Entiendo que muchas veces dicen, bueno, tal vez ya no me va a quedar ropa de hace 3 años, pero que me dicen, es que no me quedan unos jeans que hace 3 meses que fui a la tienda sí me quedaron. ¿Qué está pasando? Y esa es de las grandes, pues sí, como cosas que mencionan las mujeres atravesando esto y es una señal bastante clara, frecuente, común y obvia de que las hormonas están empezando a desbalancearse. Entonces tal vez, y justo no hay estos cambios tan obvios como de la perimenopausia que más conocemos, pero ahí nuestro cuerpo ya nos está empezando a decir que no es igual la producción de progesterona y de estrógenos, entonces hay que ponerle atención desde antes para prevenir osteoporosis, para prevenir perder músculo muy rápido, para prevenir que un colesterol y triglicéridos altos acaben en una hipertensión o peor en un infarto y para prevenir que esta acumulación de grasa abdominal pues tenga todas las consecuencias que conocemos de la grasa abdominal, que también sube el riesgo de hipertensión, también sube el riesgo de cáncer, también sube el riesgo de demencia y de Alzheimer, también daña las articulaciones, también, o sea, sube el riesgo de todas las enfermedades crónico-degenerativas, por supuesto, diabetes, ¿no? O con esa grasa abdominal empieza la famosa resistencia a la insulina, que si se deja desarrollar por mucho tiempo, se transforma en una diabetes. Entonces, estos son como los signos tempranos que pueden ir pasando en nuestro cuerpo y que hay que prevenir desde los 35, 36 años para seguir cuidando nuestra composición corporal, ¿no? Por dentro y por fuera, la composición de nuestra sangre, de nuestra glucosa, triglicéridos, colesterol, la composición de nuestro hueso, de nuestro músculo y de nuestra grasa. Entonces, independientemente de que después ya empiecen síntomas más específicos, si llegamos con una mejor composición, los bochornos van a ser más sencillos, la resequedad, la caída del pelo, todo esto que hay alrededor de la hinchazón abdominal, la inflamación de las articulaciones, la niebla mental, todo esto va a ser mucho más fácil que nuestro cuerpo lidie con ello si
aprendimos a construir suficiente músculo, si nuestros huesos están saludables y si aprendimos que nuestro cuerpo necesita nutrientes diferentes en esta etapa para sobrellevar lo mejor posible esta revelación de hormonas. Entonces, si quieren aprender mucho más sobre perimenopausia, quédense, suscríbanse aquí a la campanita, compartan este video con mujeres que no importa en qué edad estén, todas vamos para allá. Eso es algo que es un común denominador importante porque muchas mujeres o no van a tener hijos o no tuvieron no tuvieron síndrome de ovario poliquístico, no todas tienen endometriosis, pero algo que nos une a todas es que va a llegar la menopausia y la perimenopausia. Entonces, la prevención es lo más importante. Con esto comencé este video. Tenemos el privilegio de tener mucha más información que otras generaciones ahorita a nuestros 30, 35 años para empezar a hacer las cosas bien. Entonces, compartan esto con sus amigas, hermanas, primas, mamás, abuelas, mujeres o que están pasando ya por los síntomas más rudos o que simplemente necesitan aprender qué va a pasar a futuro con su cuerpo y cómo prepararse 5 o 10 años antes para llegar de la mejor manera. Entonces, bueno, primero suscríbanse, después compartan y suscriban a las mujeres que quieren. Y en tercer lugar, si quieren información acerca de mi programa Hormone Harmony, que es donde vemos absolutamente todo esto al pie de la letra, desglosado, con tu plan personalizado, con qué pasa con la suplementación, el ejercicio, las hormonas, cómo leer análisis, si quieres volverte una experta en tu cuerpo y en hormonas, sin importar tu edad o que tengas alguna condición, aquí está mi link de Calendly para que reservemos una llamada y veamos si el programa es para ti. Mientras tanto, a ocuparse de su salud, pónganse a hacer ejercicio de fuerza, pónganse a construir músculo, cuiden sus huesos, lo cual se cuida con ejercicio de fuerza, tómense análisis aunque se sientan bien y nútranse lo mejor posible para tener un cuerpo sano que las rescate, que las ayude a disfrutar la vida y no un cuerpo del que solamente tengan que cuidar porque está enfermo. Así que nos vemos en el siguiente video de esta serie de menopausia, perimenopausia y listo, bye.